Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Continuamos con el contenido de este tema del VIH. Mucho se habla de él, pero no se le conoce del todo. ¿Qué mejor que un experto para introducirnos en él? Contamos con la visita de Rodrigo Moeno. Él es secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo. Ha participado como delegado especial de México en la reunión de ciudades en acción acelerada para erradicar el SIDA en 2030 de ONU-SIDA en Mumbai. Además, ha sido orador por los derechos humanos, los derechos de la niñez y de la juventud en numerosos foros, tanto en México como en otras partes del mundo, entre ellas la Universidad de Göttingen en Alemania, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Vamos con él y con Geraldina González de la Vega del otro lado del estudio. Muchas gracias, Julia. Rodrigo, es un placer tenerte por acá. Te agradecemos mucho tu visita. Es un honor para nosotros, Geraldina. Muchas gracias. Qué bien. Oye, pues mira, me interesa mucho platicar contigo. Justamente en el corte anterior estábamos hablando de la importancia que tiene la detección del VIH. ¿Cómo hacer justamente para, primero, eliminar todos estos estigmas y prejuicios alrededor del VIH y que la gente tenga mucho mayor información sobre lo que es vivir con VIH y qué implica, digamos, cómo se transmite y en general la educación alrededor del VIH? Pues indudablemente estamos buscando pegarle a la pregunta de los $60,000, cómo eliminar los estigmas. En mi sentir hay dos puntos que nos pueden hacerlo entender a todas y a todos mejor. El primero es, quien hayamos tenido una relación sexual de riesgo, estábamos en riesgo de adquirir VIH. Claro. Si entendemos, porque al final del día es prácticamente imposible que conozcas el estatus de la persona con la que estás teniendo una relación. ¿A qué me refiero imposible? A que sabemos que las pruebas de detección tienen un periodo de ventana entre 1 y 3 meses. Entonces realmente en el momento en el que tienes una relación sexual, el que sepas el estatus de la otra persona es un signo de interrogación. Si partimos ahí desde que todos hemos podido estar en riesgo y ya no vemos a la persona con VIH como el otro, sino también yo puedo ser el que está en ese lugar, pues entendamos que es algo que le puede pasar absolutamente a cualquier persona. Nos falta todavía mucho quitarnos la ignorancia que hay alrededor del tema. Sí. Los miedos, porque a mi sentir, lo que hay de fondo de todo esto es nuestro gran miedo. Es nuestro gran miedo de reconocer nuestra sexualidad, de reconocer nuestras prácticas, de reconocer los riesgos, porque en los 80s y en los 70s nos decían que VIH era una condena de muerte. Sí. Realidad de la que ustedes hablaban ahora, hoy en día es otra historia completamente. En el nivel más profundo, y es mucho del trabajo que ustedes hacen, tenemos que erradicar las discriminaciones, y lo digo en plural porque cargamos culturalmente, las y los mexicanos en particular, qué cantidad de discriminaciones, ¿no? Sí. Por color de la piel, por la ciudad de la que vienes, ya dejemos de lado orientaciones sexuales y cosas más sofisticadas. Somos un pueblo bien discriminador y estigmatizamos mucho. Así es. Todavía al hablar de VIH y al hablar de poblaciones clave, se esconden ahí todavía estigmas. O sea, al final del día, ¿qué nos importa lo que la gente haga con su cuerpo? O sea, claro, hay derechos constitucionales, de derechos humanos universales, que dicen que cada quien tenemos autonomía sobre nuestro cuerpo. Entonces, el seguirnos etiquetando siempre nos va a alejar del camino de la no discriminación. Tenemos que unirnos. Siempre he dicho que cada causa lucha por no discriminación en su área. Y si todos nos juntáramos a luchar por la equidad y la igualdad de derechos, pues ganamos todas y todos. Claro, Y esta es una condición de salud en la que hay que quitarle ese estigma en este reconocimiento de igualdad realmente. Sí, porque el tema del VIH a mí me parece muy interesante en este sentido que lo mencionas, porque se conjuga en él justo detrás una política sexual, ¿no? Esta política sexual que pretende regular nuestros cuerpos, regular nuestra sexualidad, regular nuestros roles y nuestro papel, digamos, como hombres y como mujeres. Además, desde este punto de vista binario también. Entonces, me parece que conjuga todas estas cuestiones y lo que decías, ¿no? Todos esos miedos detrás de lo que implica reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las personas y cómo esto se conecta de manera muy, muy importante con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y que esto, además, es de todos y de todas, y con esto quiere decir que no hay edades, es decir, la salud sexual y reproductiva también es un derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes.
jóvenes. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes con esto? Pues justo creemos, o sea, lo que hemos encontrado es cuáles son las raíces de estos problemas. Falta de educación. A educación me refiero a falta de información basada en conocimiento científico. También de repente mamá y papá tienen mucho miedo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿quién le va a hablar de sexualidad a mis hijos? ¿Qué les van a decir? ¿Van a acelerarles su vida sexual? Yo les diría, no les vamos a acelerar la vida sexual. O sea, lo que ven en internet desde los 6, 7 y 8 años va mucho más allá de cualquier contenido de un taller educativo. ¿Qué es lo que hacemos? Darles información científica que en esta construcción de toma de decisiones que hay entre la infancia y la adolescencia sepan saber qué les va a aportar a su vida, qué les va a poner en riesgo y qué les va a quitar. Porque cuántas veces no nos metemos en relaciones nocivas, ya olvídate tú de infecciones de transmisión sexual, de violencia emocional, psicológica. Entonces tratamos de darle a las y a los jóvenes estos elementos para elegir mejor. ¿Basados en qué? En la experiencia. Hay países como Suecia que empezaron desde los años 1950, la educación en sexualidad. ¿Y qué vemos? Vemos hoy en día, bueno, entradas son una de las primeras potencias mundiales, amigables con el medio ambiente, no tienen problemas de sobrepoblación. Hay un verdadero estado de equidad de género entre mujeres, hombres y todas las personas. Y vemos el desarrollo que tienen como países. Hay familias deseadas, amadas, planeadas y cuidadas. Claro. No familias accidentadas. Sí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de integrar estos diálogos, porque evidentemente con la tecnología sí ya hay una brecha inmensa entre nuestra generación y la de los adolescentes de 12 años. Tenemos que acortar esa brecha y traer el diálogo. Yo platicaba hace un par de años con una premio Nobel de la Paz y le decía, ¿cómo llegarle a una niña adolescente y decirle que se proteja en una relación sexual? Y me decía, ¿cómo? Hablándolo en la cena, en la familia, con la naturalidad que tiene. Claro. Y es que, claro, pues la sexualidad es completamente natural en todas sus manifestaciones, desde la persona sexual, que es feliz sin tener relaciones sexuales, a toda la gama. Entonces, vamos a las escuelas, a comunidades rurales, también indígenas en el resto del país, con talleres que son educación para la salud sexual, le llamamos nosotros. No enseñamos sexualidad, enseñamos cómo vivir con salud sexual y trabajamos integralmente con la comunidad educativa. Damos talleres al personal docente, a mamás y a papás, que tengan el contenido y luego a las y los jóvenes. Claro. ¿Para qué? Para que cuando llegue el joven a casa, oye, mamá, papá, me dijeron que no sea... Claro, ¿de qué me está y hablando? que los papás además sepan responder, ¿no? Porque justo lo que decíamos hace un momento es que pues a nosotros a lo mejor no nos dieron esa educación ni en la escuela ni en otro lado y luego no sabes cómo responderle a los niños ante ciertas preguntas o ciertos comentarios que hacen, ¿no? Entonces también es importante pues educar también a los papás y a las mamás. Y están las preguntas llegando más temprano. Yo tengo amigas ya con hijos de 6, 7 años y que le dicen, mamá, me dejaste la iPad y puse sexo. Sí. Imagínate, y lo que encuentran es pornografía. No, por supuesto. No encuentran un solo sitio que les dé definiciones, información. Claro. Les transgiversa completamente. Pero entonces es muy curioso porque tenemos miedo de la educación sexual, pero no cuidamos lo que pero ven al mismo tiempo, exacto, en internet, en la televisión. Están teniendo acceso a información equivocada, digamos, sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Sí, equivocada, incompleta. Y además también eso me parece muy importante relacionarlo con el acceso a los servicios de salud sexual de adolescentes, porque muchas veces acceden los chicos y las chicas en una práctica de sexualidad responsable, ¿no? En métodos de anticoncepción, preservativos, en fin, hacerse una prueba, lo que sea, y los servicios de salud se los niegan porque son menores de edad, ¿no? Entonces a mí también esa combinación me parece muy importante porque pues ¿qué hace un joven o una joven menor de edad que quiere ejercer una sexualidad responsable, libre pero responsable, y no tiene acceso ni a herramientas de salud ni a herramientas de información, ¿no? Entonces me parece que ahí es una chamba importante de las autoridades, ¿no? Es indudablemente un gran reto para los nuevos gobiernos a partir de la próxima semana. Sí. Es un gran reto porque además de que el sistema jurídico y la Constitución de la Ciudad de México, muy en concreto, aparte, reconoce completamente estos derechos, yo quisiera invitarles a ir todavía un paso más adelante. ¿Qué pasa si tú, mamá y papá, llevas a tu hijo al servicio de salud antes de que lo necesite?
y le digas, mira hija, mira hijo, el día que llegues a necesitar, aquí está el área de enfermería, aquí está el área de consejería, aquí hay una psicóloga. Ya le enseñaste el caminito. Así como le enseñamos a ir a la papelería a comprar sus insumos para las tareas, enseñarles dónde pueden encontrar estos servicios. Y tenemos un gran reto de este lado, en las instituciones, de prepararnos, porque también no estamos acostumbrados a tener adolescentes y sus necesidades son distintas. Claro, por supuesto. Y se tiene como este mito de que como son menores de edad no deberían tener una vida sexual, pero digo, bueno, pues son jóvenes y son adolescentes y tienen una vida sexual, ¿no? Y hagamos un poquito de memoria también. La generación de nuestras bisabuelas, era muy común que casaban a las niñas a los 14, 15 años y empezaban familia a los 18, 19. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida era mucho más corta, no vivíamos tanto y había que empezar mucho más joven. Entonces, tampoco es un tema nuevo de que ahora por tanta información empiezan más jóvenes. Son ciclos en la historia de la humanidad y cada vez que llegamos a excesos como este es que tenemos que poner un alto, reflexionar y decir cómo podemos enderezar el barco e ir mejor. Claro. México tiene un problema de sobrepoblación terrible. En el tema de VIH, si bien hay mucha infraestructura para atender el tema de VIH, estamos atrás en política social más que médica. Aquí hablo en política social, a desestigmatizar lo que tú decías, el tema del VIH. La medicina tiene todo hoy para que alguien con VIH viva muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué sigue muriendo gente de SIDA? Porque nos falta todavía llegar más rápido. Pues ahí tenemos un reto, un gran reto para el próximo gobierno, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a un corte. Un gusto estar con ustedes.